En este curso, el punto de arranque es acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Ese es el título del curso, título esencial, es a la esencia del curso y es a lo que se tiene que referir. Esto conlleva el estudio de qué se entiende por acceso a la justicia y, por tanto, qué se entiende por justicia. Y al mismo tiempo, qué se entiende por personas en condiciones de vulnerabilidad. La dificultad está entonces en el primer término, que se entiende por justicia. Y aquí se produce una pugna entre lo que sería una justicia formal y una justicia material. ¿Qué se trata? ¿Del acceso a los sistemas de justicia o por el contrario se trata del acceso a una justicia material? Esa es la dificultad que entraña el estudio de esta temática, porque implica que se deben tener en cuenta también políticas de carácter público. Todas las personas tenemos derechos y todas las personas debemos tener derechos tenemos vías para defender estos derechos de alguna manera. La vía adecuada sería la de los tribunales, pero ante la insuficiencia de los tribunales es necesario arbitrar otras soluciones, otros medios para poderlo obtener. Del mismo modo, hay un sector de la población, las personas en condiciones de vulnerabilidad, que tienen una dificultad añadida que no tienen otras personas. Y por ello, el sistema jurídico en conjunto, así como las administraciones públicas, deben proveer unas medidas que no son solo de carácter orgánico referidas a los tribunales y no son solo de carácter procesal. Deben ser otras medidas de acompañamiento previas al proceso, simultáneas al proceso y posteriores al proceso. Evidentemente, los jueces no son quienes van a producir la igualdad de las personas. Eso es algo que no corresponde al Poder Judicial, pero sí es verdad que deben proveer lo necesario para que en el proceso las personas se encuentren en igualdad y no afectadas por la condición de vulnerabilidad. ¿Qué se entiende ahora por condición de vulnerabilidad? O mejor dicho, por personas en condición de vulnerabilidad. La Unión Europea cuenta con un bagaje jurídico enorme, un acervo jurídico inmenso, donde se tratan de todas estas materias. Sin embargo, no hay un catálogo, no hay un texto único para todo ello. Esa es la ventaja que nos proporciona las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia, que fueron producidas en Brasilia, como su propio nombre indica, por los representantes de los poderes judiciales en el año 2008, modificada en Quito por las mismas personas, actualizándolo y adaptándolo no solo a las necesidades de la sociedad, sino también al ODS aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Obsérvese que se trata de dos normas, de dos textos que no son normas jurídicas propiamente dicho. La ventaja que nos proporcionan las reglas de Brasilia es que contienen una relación en la que al menos existe un acuerdo general sobre cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad. Contienen un elenco de condiciones de vulnerabilidad, así como contiene también una serie de medidas que se proponen para que sean seguidas por los Estados. Medidas que, como he dicho antes, deben ser adoptadas unas veces por los poderes ejecutivos y otras veces deben ser adoptadas por los poderes legislativos y, desde luego, deben tomar nota de ellas los tribunales, los operadores jurídicos, fiscalías, procuradurías, jueces, abogados también, para poder proteger a este sector importantísimo por la calidad y por la cantidad de la humanidad. Dentro de esas medidas podemos hablar de unas normas procesales y entonces encontraremos con que algunos de los principios fundamentales del proceso, de lo que generalmente consideramos como el proceso, pueden verse afectados. Por ejemplo, nos podemos encontrar con cierta remisión a vías alternativas con carácter obligatorio, como es el sometimiento a la mediación o a la conciliación. Podemos encontrarnos también con la inversión de la carga de la prueba, etc. Todas estas medidas que se estudian en este curso están consideradas, están recogidas en el ordenamiento jurídico, pero deben ser aplicadas atendiendo a cada caso. Porque las condiciones de vulnerabilidad
se producen de diferente manera atendiendo a cada persona. Por ejemplo, un migrante puede, por su situación de migrante, pueden estar sometidos a una condición de vulnerabilidad. Puede, no necesariamente. Así pues, un migrante que ingresa en un estado sin documentación alguna, sin vía legal, pues sin duda se encontrará en una posición vulnerable, pero no, en cambio, quien ha sido fichado por un potente equipo de fútbol que llevará toda la documentación en regla. Luego, la condición de migrante no necesariamente equivale a condición de vulnerabilidad. Por eso digo que tiene un carácter relativo la condición de vulnerabilidad y el Estado y las normas jurídicas deben proveer soluciones atendiendo, amoldándose a cada situación. Al mismo tiempo, las condiciones de vulnerabilidad, lo normal es que no vengan solas, sino que quien la padezca alguna más. Y desde luego, la pobreza viene a ser común en casi todas ellas. Unas veces la pobreza es causa de esas condiciones de vulnerabilidad, de esas otras causas, y por ejemplo, la pobreza es lo que puede generar la migración, y otras veces la pobreza es consecuencia de esas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, y siguiendo con el caso de la migración, alguien que migra huyendo de una catástrofe natural, de una guerra, etc., puede no ser pobre, pero la migración le aboca a una situación de pobreza. Por tanto, los ordenamientos jurídicos deben tener esa consideración de que no solo tiene un carácter relativo, que hay que amoldarlo a cada caso, sino que además pueden verse implicadas más condiciones de vulnerabilidad. Las medidas deben ser, por tanto, proporcionadas a cada caso.